El Marqués de Jácara y Parranda y su apócrifa Constitución. Capítulo 1. En el epicentro geográfico de la sinarquía, allí donde el aire de Sinarcas se torna un escalpelo de frío que disecciona la vanidad de los legisladores modernos, se alza la taberna del tío Pepe como la notaría mayor de una realidad que no admite ficciones contractuales. Es la 1:30 de la madrugada de este 8 de octubre y el paisaje no es un mero decorado, sino el canon de realidad y muro infranqueable que define el perímetro exacto donde el mando pierde la jurisdicción si no se postra ante el albedrío. Sobre la madera de la mesa, que pesa un huevo por su densidad de encina vieja, descansa el pliego que se proclama apócrifo y falso con la misma honestidad forense de quien confiesa un pecado, para salvar el ánima de la ley. Aquí, en esta penumbra de candil, el intríngulis de la cuestión reside en que la escena misma es un rito de fe pública manual, donde cada sombra proyectada en las paredes de la taberna actúa como un veedor silencioso de la raíz ontológica que aquí se documenta. El marqués, natural de las Pesadas de Burgos, no redacta desde la soberbia del semidios, sino desde la finitud humana de quien se sabe en eterno proceso de aprendizaje bajo la omnipotencia divina. El paisaje exterior, vasto y mudo, confirma la inexistencia del pacto social. No hay aquí rastro de asambleas místicas, sino la presencia física de la persona natural que, tras el levantamiento del velo de toda entidad pública, reclama su señorío sobre la cosa y el tiempo. Es una escena de una pureza forense tal que cualquier amalgama con el derecho al uso resultaría una excrescencia, insoportable para el orden jurídico que en esta hora bruja acaba de nacer. Resulta de una ironía forense exquisita que esta villa de Sinarcas, que apenas asoma en los mapas de la soberbia cortesana, se erija en capital de la sinarquía. Mientras los demagogos de salón tiemblan ante el vocablo sinarquía, imaginando conclaves de sombras y mandatos de marcianos en la oscuridad, la raíz ontológica de este texto declara que aquí el secreto es delito, y la transparencia, rito de fe pública manual. Sinarcas ha sido tierra de frontera, y confín donde el mando se disolvía en la polvareda de los caminos entre Castilla y Valencia, un lugar tan invisible para la corte que sólo aquí podía nacer un orden que devuelve la soberanía a la persona natural, despojándola de toda representación mística. Es la sinarquía del albedrío, un gobierno donde todos mandan sobre lo suyo y nadie usurpa lo ajeno, radicando su notaría mayor no en un palacio de mármol, sino en la taberna del tío Pepe a la 1:30 de la madrugada. Mientras el mundo teme a una sinarquía de sombras, nosotros instituimos en esta pequeña aldea una sinarquía de luz y taquígrafos, donde el mando es una facultad tasada y esclava de la propiedad. Que sepa la posteridad que la verdadera capital del orden no necesita de grandes urbes, sino de dos hombres buenos que sepan leer y escribir, y que no confundan la libertad con el permiso del tirano. Téngase por anunciado y debidamente proveído ante los presentes, que un servidor, actuando como veedor, y bajo el rigor que la fe pública manual exige, procede a la lectura solemne del pórtico de este cuerpo jurídico. No busquen aquí la soberbia del legislador que pretende crear de la nada lo que ya preexiste en la naturaleza humana, pues la verdad esférica del derecho no admite más adorno que su propia realidad ontológica. Manda huevos que en un tiempo de sombras hayamos de acudir a la luz de un candil en una taberna para rescatar nuestro libre arbitrio de las garras del tirano. Sin más dilación, doy lectura a lo que consta en el pliego. Constitución Española de 8 de octubre de 1791. Que es apócrifa, falsa, falsificada y 1000 veces enmendada. Juan Andrés de Santiago y Cortés de Heredia y Bustamante, Marqués de Jácara y Parranda, natural de las Pesadas de Burgos y vecino adoptivo de Cabezón de Liébana. Dado en la taberna del tío Pepe, de la localidad de Sinarcas, capital de la sinarquía, el día 8 de octubre del año 1791 después de Cristo pasada 1:30 de la medianoche. Dictamina este veedor, con la venia de la propia inconsistencia que ampara este pliego, que nos hallamos ante un artefacto jurídico cuya verdad reside, precisamente, en la confesión de su impostura. La declaración liminar de que esta pieza es apócrifa, falsa y 1000 veces enmendada no es un acto de contrición, sino un protocolo de blindaje forense. Al despojarse de la pretensión de vigencia normativa, el texto se transmuta en un tratado de arquitectura gnoseológica donde la forma constitucional es el andamiaje de una disección del mando. El autor, que se oculta tras un título de nobleza tan sonoro como inexistente,
No busca legislar sobre el suelo, sino sobre la estructura misma del ser que habita el derecho. La fecha de 1791 actúa como un anacronismo sistémico. Una suerte de exilio temporal donde las construcciones jurídicas de siglos venideros aparecen no como evolución, sino como síntomas de una patología del poder ya prevista por la raíz ontológica. Esta disonancia no es un error de pluma, sino una burla hacia la linealidad del progreso. Es la risa del creador que observa su obra y reconoce que cualquier intento de atrapar la libertad en un articulado es, por definición, un ejercicio de vanidad. Nos hallamos ante una verdad esférica, el texto es más real cuanto más se confiesa ficticio, pues al no aspirar al boletín oficial, logra anclarse en la fe pública manual de quien descubre que el mando no es una mística, sino una facultad privada y tasada. En este recinto de Sinarcas, donde la sombra del autor se ríe de su propio seudónimo, queda probado que la apócrifa no es ley, sino el mapa forense de su propia imposibilidad. Quien busque aquí una norma vigente se hallará más confuso que un gato frente a un espejo, pues la esencia de este tratado es denunciar que toda constitución que no nazca del derecho natural es, por necesidad ontológica, tan falsa como el vellón de un real A8. El dictamen final es rotundo. La obra es un espejo donde el dirigente se ve reflejado como el demagogo que es, despojado de su aura y reducido a un mero gestor de lo ajeno en una taberna a deshoras. Dictamina este veedor, con la venia de la penumbra y bajo el rigor de quien se sabe máscara de una verdad mayor en esta notaría mayor. Nos hallamos ante un cuerpo documental cuya naturaleza trasciende la mera codificación para erigirse en tratado, de arquitectura gnoseológica disfrazado de norma. El intríngulis de la cuestión, lo que verdaderamente sostiene esta bóveda de pensamiento, es una amalgama de corrientes que, en este año de 1791, operan como un bisturí forense sobre el cadáver de la demagogia que apenas comenzaba a gatear en Francia. Es una verdad esférica que este texto no busca regir la conducta de los súbditos, sino denunciar la orfandad ontológica de todo mando que no se postre ante la propiedad preexistente. En primer término, observamos un justnaturalismo radical que bebe de las fuentes de la escolástica tardía, pero que se proyecta con una ferocidad que hace palidecer a los juspositivistas que aún no han nacido. La raíz ontológica definida en el libro primero es el canon que dicta que el mando muere donde nace la inviolabilidad de la persona natural. Aquí no hay contrato social ni místicas delegaciones de soberanía. Lo que hay es un realismo jurídico que reconoce la propiedad como un hecho físico, anterior y superior a cualquier entelequia estatal. El autor, cuya identidad es más falsa que el vellón de un real A8, se permite el lujo de jugar con la cronología. Introduce conceptos que el siglo XIX y el XX creerán suyos, como el referéndum o la ratificación popular. Pero los introduce no como instrumentos de participación, sino como límites infranqueables y muros de contención contra la soberbia del legislador. Es una ironía forense deliciosa, se utiliza el lenguaje del futuro para encadenar al tirano del presente. Políticamente, el texto se adscribe a una sinarquía orgánica, entendida no como el gobierno de sombras que la mala fama le atribuye, sino como la gestión mancomunada de las realidades físicas sobre las ficciones jurídicas. Es el gobierno de la cosa sobre la idea. Se ríe el autor de su propia obra al llamarla Constitución, pues en cada artículo levanta la liebre de la imposibilidad de que un texto escrito cree derechos. Los derechos, según este dictamen, no se otorgan, se descubren en la raíz del ser. Esta corriente de pensamiento entronca directamente con el nominalismo crítico de Juan de Mariana. Por ello el marqués exige una rectificación de los nombres que devuelva al mando su carácter de mandato privado y tasado. Desde la vertiente jurídica, la apócrifa de 1791 es un manifiesto antiestatista que utiliza las fórmulas procesales para desmantelar el concepto de interés general. El autor, en un juego de espejos donde se burla de su propio título nobiliario y de su vecindad en Cabezón de Liébana, establece que todo acto de poder es una interferencia ilícita si no cuenta con la fe pública manual de los afectados. Es la apoteosis de la transparencia forense, frente a la fe pública institucional, que es un acto de fe ciega en el boletín oficial, se erige la verdad del pastor, la verdad de lo que se ve, se toca y se pesa en la taberna del tío Pepe. Manda huevos que en este siglo de luces se pretenda iluminar el mundo con hogueras legislativas,
Cuando este tratado nos recuerda que detrás de la cruz está el diablo, esto es, el mando. Pues detrás de cada proclama de libertad ciudadana suele esconderse un recaudador de impuestos disfrazado de filántropo. La corriente de pensamiento que subyace es una suerte de anarquismo justnaturalista o aristocracia del albedrío, donde el rey no es un soberano, sino el primer servidor de un orden que él no ha creado. Eres rey si obras justamente, si no, no eres rey, y la justicia aquí no es lo que dice la mayoría, sino lo que respeta la raíz ontológica de la propiedad de cada cual. Digno es de advertir que la disonancia temporal de la obra es su mayor virtud forense. Al situar conceptos modernos en un escenario barroco, el autor demuestra que la demagogia es atemporal y que el antídoto contra ella siempre ha sido el mismo, esto es, la reducción del mando a una facultad privada y la elevación de la persona natural a la categoría de única fuente de validez. Visto para sentencia en esta hora de la madrugada, queda certificado que esta Constitución es el más honesto de los fraudes, pues al confesar su falsedad, nos obliga a buscar la verdad fuera del papel, en la dura encina de la mesa y en la finitud de nuestra propia naturaleza. El que no arriesga no pesca, y este marqués ha arriesgado su nombre y su linaje para decir las verdades del barquero ante una audiencia que aún prefiere el consuelo de la mentira constitucional a la cruda libertad de la sinarquía. En nombre de su majestad el rey le exhorto y requiero que no busque leyes donde solo hay mandatos, ni derechos donde solo hay permisos. Lo que no nace del derecho no tiene vida en la ley, y a la fuerza ahorcan a quien olvida que su albedrío es el único muro que no pueden saltar los manguis verdes de la política.